Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y es que hace unas semanas un hecho insólito se registró en nuestro país. Hablamos del municipio de Santa María de Pantasma en el departamento de Jinotega. Se trata de un padre que exhumó el cuerpo de su hijo horas después de que éste falleciera. Se lo sacó, lo llevó hasta su casa y anunció de que este tenía frío y necesitaba ser abrigado. ¿Qué pasó? Recibió atención psicológica, obviamente se convenció de que pudiese llevar el cuerpo de regreso al cementerio, pero lamentablemente este martes se conoció que él se quitó la vida ingiriendo un químico, un hecho que definitivamente causa mucha conmoción en nuestro país y que lamentamos muchísimo, y nos acercamos a esta familia que una vez más vive bajo lo que es el luto, obviamente, de haber perdido a un ser querido. Hoy vamos a hablar acerca exactamente de este tema, cuáles son esos factores, esas etapas del duelo que una persona puede atravesar tras la muerte de una persona cercana, de un ser querido, cómo nosotros podemos tratarlo desde esa red de apoyo, cómo poder evitarlo, esas señales de alerta para evitar que esto ocurra. Hoy lo vamos a hablar con nuestra especialista, la doctora Alba Roni, y por supuesto a usted le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp. Buenos días, ¿cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Anduriña. Pues muy consternada, ¿verdad?, con este hecho que enluta no solamente a la familia de esta persona, sino que creo que más allá de la familia, a muchas personas que supimos el caso, que hicimos comentarios con respecto a la patología, o no a la patología, al duelo difícil que esta persona estaba viviendo, y que pues vemos el desenlace de una manera tan trágica como es la decisión que él toma o que él tiene de decir: yo ya no quiero continuar en esta vida, ¿verdad? Entonces vemos cómo un duelo patológico, un duelo no resuelto, un duelo difícil, podría atascar a una persona hasta el punto de tomar una decisión como la que este padre tomó ante la pérdida de su hijo. Recordemos que cuando hablamos de un duelo, a veces hablamos solamente de la situación en específico. Esto no lo pudo llevar. Tenemos el proceso del duelo tiene 6 etapas, ¿verdad? Dentro de ellas tenemos lo que es la negación. La persona no quiere aceptar la realidad por difícil que es, lo pesada que es, lo complicada que es, y decir: yo no puedo aceptar esto. O sea, la persona no está preparada para esto, y esto es parte del proceso del duelo. Luego viene la etapa de la rabia. La persona tiene una rabia con la vida, con Dios, con ella misma. Dice: si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo no hubiera dejado ir ese día donde su hijo tuvo el accidente. O sea, él hubiera y él hubiera y él hubiera, ¿verdad? Luego viene la negociación con la vida. ¿Cómo voy a vivir con esta realidad que me pega y que no puedo yo asimilar? Y comienza a negociar con la vida. Luego viene la etapa del llanto, la desolación, esa soledad espantosa que, independientemente de estar rodeado de muchas personas, la persona vive esa soledad interna para luego tener la aceptación. Pero la aceptación no precisamente significa que la persona dejó de sentir ese dolor, sino que acepta un hecho porque no tiene otra más que decir: bueno, esto es lo que hay. Luego viene la reestructuración, que cuando la persona ya acepta, nosotros le llamamos cerrar ciclo. La persona comienza a hacer ciertos cambios y decide darle un significado diferente a la vida de la persona que ya no está. Entonces, esas 6 etapas, quisiéramos que fuera tan lineal como lo decimos. Diríamos: ¿por dónde voy? ¿Cuántas me falta? Tristemente, solamente es para dar una explicación de todo lo que se vive en un duelo, pero no se vive tan lineal. Se vive de una manera totalmente desorganizada. Hay personas que pueden pasar de una etapa de la negación, como el caso de este papá de 48 años, y puede llegar a la soledad o a la etapa del llanto, de la desesperación, donde muchas personas toman decisiones tan fuertes como la que él acaba de tomar. Entonces, cuando hablamos de todas estas etapas, la persona no es como que, voy a vivir hoy el llanto, mañana voy a vivir otra emoción. No, en un mismo día puede haber muchas emociones encontradas. Puede vivir todas estas
emociones de una manera desorganizada y eso pues va a ir afectando y va viviéndolo, la persona lo va traspasando y a medida que va pasando cada vez va a ser menos la intensidad. Sin embargo, cada duelo es único, es muy personal, porque depende de muchísimos factores. Uno de ellos es el vínculo. ¿Qué vínculo tenía la persona con la persona que ya no está? Recordemos que cuando hablamos de duelo no solamente hablamos de la muerte de alguien. Muchas personas se atascan en diferentes etapas por otro duelo. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un nivel económico, la pérdida de una relación, un divorcio. Muchas personas toman también esta decisión. Ahora imaginémonos la muerte de un hijo. ¿Cómo esto impactó a esta persona por el vínculo de sostén que tenía en su hijo? Porque recordemos que en esta historia ya también hay un antecedente de duelo, que es la esposa, ¿verdad? Entonces vemos en una situación como esta cuáles son los factores de soporte emocional que esta persona tenía. La familia, los amigos, las vinculaciones, las creencias, el nivel socioeducativo. O sea, hay muchos factores que intervienen como protectores o como expositores de la vida de la persona. Y vemos que en esta persona, pues, además de las pérdidas continuas que había tenido, los factores de soporte emocional, pues parece que no estaban tan ahí, ¿verdad? Entonces, es importante entender que así como cada persona puede vivir el duelo, la persona puede asimilarlo de manera totalmente diferente. Hay personas que se agarran, se empoderan del dolor y no logran salir de la negación. Vemos ahí en pantalla cómo él iba con su hijo cargando, cómo él asimila. Su cerebro dice, yo no lo puedo soportar. Entonces automáticamente comienza a tener alucinaciones de ideas y alucinaciones mentales, donde él dice, mi hijo tiene frío, o sea, mi hijo necesita ser abrigado. O sea, cómo el dolor puede llevar a alguien a una total desconexión de la realidad, a una desconexión de lo que está pasando alrededor de ella, para crear una verdad totalmente más llevadera. Porque dice, si mi hijo tiene frío, quiere decir que no está muerto. Y si no está muerto, es más soportable que la verdad que me toca al aceptar de que lo que está pasando es real. Tomando en cuenta que usted expresa de que obviamente no es algo lineal y que no todas las personas vamos a vivirlo de la misma manera, ese duelo, tampoco es fácil decir o señalar en cuánto tiempo una persona pudiese asimilar este luto, esta aceptación finalmente luego de que pasa estas 6 etapas. A veces las personas dicen, bueno, hay un estimado que se dice que un duelo puede durar desde 2 meses, hablando de la adaptación y de que la persona retome su vida normalmente, ¿verdad? Hablando de otros duelos, pero cuando hablamos de la vinculación, del significado, de los duelos anteriores, de los traumas que la persona tiene, de la red de apoyo que tenga, de la atención psicológica, de situaciones vividas por él que no ha podido superar, como los traumas, o sea, si ya trae todos estos factores en contra del mismo, va a ser muchísimo más difícil que pueda vivir eso en la etapa, como decimos los psicólogos, ¿cuál es el ciclo normal? 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque la persona vive en el primer año todas las fechas importantes que hay de vinculación. Una Navidad sin esa persona, un fin de año, un día de las madres, un día del padre, el cumpleaños de la persona que se fue, el cumpleaños de la persona misma, situaciones o experiencias que han tenido una fecha muy particular en la vida de ese vínculo. Entonces, vive cada etapa hasta llegar al aniversario donde la persona se va. Y luego comienza una nueva etapa, cómo asimilar la anterior, que ya fue sin él, y cómo puede comenzar a bajar un poco más el dolor. Sin embargo, recordemos que cada persona es totalmente diferente. Hay personas, por ejemplo, que han vivido un duelo por 3 años, 4 años. Cuando ya decimos que es patológico, cuando ya se excede de este tiempo, por ejemplo, tuve la experiencia de tener a una paciente
que había vivido 47 años en duelo del novio de su juventud. O sea, y vivía su duelo como que estuviera ahorita. O sea, 47 años. Se atascó en la negación y ella nos decía, es que perdí el amor de mi vida. Y vivía hablando del amor de su vida. Se llegó a casar, tuvo hijos, viajó, pero ella seguía llorando a esa persona. Entonces, cuando ya se atasca en una de las etapas, la persona puede quedar o en depresión, que ya no es el duelo, ya es una depresión porque se pudo haber detonado justificando la predisposición que la persona tiene de la depresión. Entonces lo detona y una vez que lo detona, continúa con la rumiación mental diciendo, es que no, es que yo, es el amor de mi vida, es que y todo está en relación a la persona que ya no está. Entonces la persona comienza a rumiar, se detona la depresión y es importante buscar ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica cuando ya es un duelo que se excede los límites del tiempo, hablando 18 años, 20 años, ya estamos hablando no de un duelo normal, sino de un duelo complicado o un duelo patológico. ¿Qué impacto causan aquí lo que son las redes de apoyo, verdad? Para nosotros poder detectar de que efectivamente esta persona pudiese estar en un cuadro depresivo, obviamente después de este duelo, el que está viviendo, obviamente para poder evitarlo y que no llegue a 47, 45 años, como usted nos está explicando. Hay señales de nosotros como familia, como amigos, para darnos cuenta de que efectivamente esta persona no ha superado este duelo, pese a que ya pasaron, como usted dice, de manera general, quizás 2 años, que es lo que pudiese estimarse. Sí, yo creo que es bien importante ver la nueva adaptación de la persona a su vida real. O sea, el duelo es un proceso natural. Todos nosotros vamos a vivir duelo. Todo el ser humano que nace está destinado a vivir duelos permanentes. Tiene el duelo de la escuela, cuando tiene que dejar a sus amigos, la escuela para ir al colegio, después deja el colegio para ir a la universidad, después deja la universidad y a sus amigos para ir a un trabajo, luego deja un trabajo para ir a otro y así sucesivamente. Hay personas con las que nosotros cuando nacemos ya estaban en este mundo y se van a ir, muchas antes, otras después, pero todos vamos a vivir un duelo. Y la muerte es uno de los hechos más reales para todo ser vivo. Entonces es importante poder ir sensibilizando o aprendiendo un poco sobre lo que es el proceso de la vida para podernos preparar para eso. Uno de los factores importantes, por ejemplo, en estos duelos es también la manera en que la persona se va. O sea, muchas personas quedaron atascados, por ejemplo, en los duelos del COVID, porque no pudieron hacer el proceso del velatorio, el entierro, porque no pudieron presenciar ni vivir ese proceso. Este muchacho fallece en un accidente, o sea, de una manera abrupta, de una manera en que de un momento a otro la vida de este hombre cambia. Entonces, no es lo mismo cuando una persona está enferma y la vemos cómo se va poco a poco y la persona se va preparando para soltar, aunque muchas personas no sueltan aún con esta condición. Pero cuando se da de manera tan brusca como en este caso, pues es mucho más difícil que la persona pueda soltar a la persona que se está yendo. Doctora, ¿qué papel juega en este caso, por ejemplo, tal vez esa relación que vos tenías con esta persona? Porque pudiese ser que quizás había un vínculo de mucha amistad, de cercanía, que todo era bien, pero también podemos recordar que a veces las relaciones humanas no son totalmente perfectas. Quizás estabas en alguna situación de conflicto con esta persona que falleció, quizás sentiste de que vos no pudiste arreglar ciertas situaciones y tal vez pudiese llevar una carga de culpa. ¿Esto también pudiese postergar este duelo? Parte de la rabia y cuando hablamos de esa etapa del duelo, la culpa está presente siempre, independientemente de que no haya nada pendiente, ¿sí? Entonces la persona puede sentir qué no hice, qué sí hice, qué pude haber hecho y si hubiera y él hubiera. Eso es parte de la etapa del dolor y de la rabia que siente ante el hecho de que la persona ya no está. Entonces, hay situaciones donde se agudizan más cuando hay algún tipo de situaciones de pleito, discusiones o de inamistad. En algún momento tuve a una paciente que me decía, lo que más me duele y lo que yo nunca me voy a perdonar
es que yo a mi esposo, el día que se fue, estaba enojado, discutieron, él agarró la llave, dice, voy a ir a traer no sé cuánto, voy a comprar, y saliendo hubo un accidente y se mató. Entonces decía, yo me peleé con mi esposo y pude haberme despedido de él bonito, y por una tontera terminé peleando con él, y yo no me perdono que él se haya ido en esa circunstancia. Nadie sabe en qué momento nos vamos a ir, y nadie sabe cómo, en qué momento, y es parte de la vida. De repente tener algunas dificultades en las relaciones o desacuerdo en las relaciones, pero lo importante es que cuánto yo amaba a esa persona, independientemente de la dinámica que tuviéramos en ese momento. Sin embargo, la persona siente que debió haber, creo que debí haber hecho esto. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de la naturaleza misma de este proceso al que le llamamos duelo, de todas las emociones que hay, o sea, el miedo, el llanto, el enojo, la culpa, el sentimiento de confusión, la soledad espantosa, el sentir, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida sin esta persona? Hay muchísima confusión porque la persona dice, ¿y cuándo va a pasar? ¿Cuándo ya no voy a sentir esto? ¿Será que un día voy a llegar y voy a decir, ya no siento tanto dolor? Pero eso va en dependencia del proceso, y hay personas que si se atascan es importante buscar ayuda profesional, porque hay muchos factores, como decíamos, la vinculación, el tipo de relación, las experiencias, las herramientas que la misma persona tenga como predeterminada dentro de su personalidad. Hay personas que tienen mayor fortaleza que otras, los duelos que haya vivido, el tipo de temperamento que la persona tiene que está enfrentando el duelo. Es muy importante también los recursos de apoyo que pueda tener, ya sea amistades, familiares, ciertas situaciones, o a veces hasta el mismo trabajo, que a veces está tan inmerso o hay mucha adrenalina o tiene que andar corriendo. Es más fácil poder conllevar a una persona que tal vez su trabajo es un poco más rutinario, con mucho más calma, o que no tenga trabajo y quede todo el tiempo pensando en esta persona que ya no está. Doctora, ¿qué queda ahora para la familia? Sabemos que estamos en una temporada en la que obviamente todos queremos reunirnos, obviamente compartir, pero aquí estamos hablando de una familia que perdió a 2 seres queridos y que también está inmersa en este mundo de redes sociales, de medios de comunicación, en los que obviamente es un tema que se va a abordar y que quizás de alguna manera puede causar un impacto psicológico dentro de los miembros de esta familia. ¿Cuál sería su recomendación, su consejo desde la parte psicológica para cada uno de ellos? Creo que todo duelo es bien difícil poderlo vivir. Sin embargo, cuando esté en el ojo del huracán social y las preguntas van a estar a la orden del día, a ver, ¿y cómo pasó? ¿Y cómo no estuvieron? Y Una de las cosas importantes es que no asuman ese sentido de, a veces, de culpa. Hubiera. Todos sentimos el hubiera. Eso es parte natural. Sin embargo, la persona que decide hacer una cosa como esta, muchas veces, aún con todo el apoyo que pueda tener alrededor, la persona va a tomar su decisión. Era un adulto y tristemente pues tomó esta decisión tan lamentable. Creo que lo hubiera no existen, y es importante comenzar la aceptación. O sea, es un hecho lamentable. Sin embargo, pues la persona ya no está sufriendo, porque creo que el dolor insostenible que habrá tenido esta persona, pues su desesperación, no era porque tal vez la persona se quería ir, sino porque no quería sufrir, no quería sentir lo que estaba viviendo. Y es importante poder ser empático, poder abrazar ese dolor para poderlo vivir, procesar y poder soltarlo. Nadie se salta un duelo diciendo, yo no voy a sentir eso. O sea, eso no puede ser. Mientras no querramos y mientras neguemos una situación que nos pega con la realidad, no vamos a poder procesarlo de manera adecuada. Así es que abracemos el dolor para poderlo soltar, abrazamos a la familia doliente, lamentamos mucho esta situación y que Diosito les dé mucha fortaleza. Porque recordemos que también es importante las creencias, la fe
y la fortaleza que podamos tener a nivel personal para enfrentar una situación como esta. Muchísimas gracias, doctora Albarronis, por esa información, por esa valoración, ese análisis y recomendaciones desde la parte psicológica. Esperamos que las personas que están viviendo un duelo, personas que quizás tienen más de un año, qué sé yo, 2 años, muchos años de haber perdido un ser querido, obviamente puedan tomar, ¿verdad?, cada uno de estos consejos y poder continuar, que la vida pues realmente sigue y con Dios obviamente todo. Y buscar ayuda psicológica. Así es, estar siempre cercano a las redes de apoyo que puedan realmente ayudarnos, y obviamente también la fortaleza para ellos, porque para vos venir y poder dar un consejo, un abrazo fraterno y real, también tenés que ser fuerte psicológicamente y también obviamente espiritualmente. Así es. Nosotros así hacemos un corte comercial, ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.